Buen día, alumnos. Quienes habla la profesora Irma María Cabrera Ramírez. En esta oportunidad, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el lenguaje científico. Vamos a hablar del lenguaje científico. ¿Qué es el lenguaje científico? El lenguaje científico es un lenguaje especializado que distingue, la función del lenguaje básicamente basada en la información. Este lenguaje es de un dominio universal y convencional, siendo exacto en las ciencias formales. Vemos también aquí es objetivo en las ciencias naturales y aproximadas en las ciencias sociales. Los lenguajes científicos tienen las siguientes cualidades: claridad, precisión, exactitud, univocidad, operatividad, rigurosidad, simplicidad y son impresionantes, ¿no? Entonces estamos viendo hoy día lo que es el lenguaje científico. Vemos que es un lenguaje especializado que tiene como función básicamente es dar a conocer la información, ¿no? Informarnos. Vemos que este lenguaje es de un tipo universal, es exacto en las ciencias formales, y vemos también objetivo en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. También este tipo de lenguaje tiene como función dar a conocer, ¿no?, su información con claridad, precisión, exactitud, univocidad, simplicidad, y son impresionables este tipo de lenguaje científico. Aquí tenemos también el lenguaje lógico. El lenguaje lógico podemos decir que es un lenguaje científico. Se caracteriza por ser eminentemente simbólico. Además, es exacto, convencional y universal, porque tienes una sola interpretación y su significado es único para todos. Desde este punto de vista, podemos decir que el lenguaje lógico es puramente formal, independiente de todo contenido semántico. Entonces estamos observando que el lenguaje científico se caracteriza por ser eminentemente simbólico. Además, también es exacto, ¿no? El lenguaje lógico entonces tiene que ver mucho con el lenguaje científico, ya que es un lenguaje exacto. Es también puramente formal, independiente de todo su contenido semántico. También en el análisis lógico de un razonamiento o inferencia se toma en cuenta únicamente la estructura formal de las proposiciones y la inferencia. La inferencia será válida o inválida solamente en la función de su forma lógica. Cuando hacemos un análisis, a veces tratamos y decimos, empleamos mucho de nosotros la lógica. Vamos a determinar si es o no verdadero o falso, por lógica. Por lógica, a veces mucho utilizamos nosotros, que es el raciocinio, razonamos y resolvemos nuestras operaciones, ¿no? O ya sea un examen de repente que estamos realizando y decimos, por lógica, esta es la respuesta, ¿no? Y al emplear la lógica estamos empleando el raciocinio, ¿no?, para poder desarrollar una estructura que sea formal y con sus proposiciones ya sea válida o inválida. Tenemos también la filosofía del lenguaje. ¿Qué nos dice la filosofía del lenguaje? Es conocida como una de los campos o ramas de la filosofía que se encarga del estudio de todo aquello de las relaciones del lenguaje. De una manera más específica, está especializada, estudia e investiga a los fenómenos inversos en la verdad, significado, la diferencia, la traducción, el aprendizaje, la creación del lenguaje, el pensamiento, la experiencia, el uso del lenguaje, o también como la pragmática, la comunicación y la interpretación. Todos los
Todos estos, ¿no? Podemos términos van partiendo desde un sentido lingüístico. Los filósofos consideran al lenguaje, vamos a ver en este momento, cómo lo consideran al lenguaje. Entonces estamos observando que la filosofía del lenguaje es conocida como uno de los campos de la rama de la filosofía, que se encarga de todo aquello que está relacionado con el lenguaje. De una manera específica, investiga, estamos viendo a los fenómenos inversos en la verdad, ¿no? Ya sea en el aprendizaje, la creación del lenguaje, en el pensamiento, la experiencia, también conocido como la pragmatismo, la comunicación, la interpretación, ¿no? Y vamos a ver los filósofos cómo consideran el lenguaje. Heráclito y Parménides, disculpe. ¿Qué nos dicen Heráclito y Parménides? ¿Qué nos dicen? Coinciden en considerar el lenguaje como un aspecto de la realidad hablante, y para muchos filósofos presocráticos es el lenguaje del ser, ¿no? Estamos viendo cómo consideran los filósofos al lenguaje. Tenemos los sofistas. ¿Qué nos dicen los sofistas acerca de la filosofía, ¿no? Del lenguaje? ¿Qué nos hablan sobre todo? Los sofistas investigan el lenguaje desde la perspectiva gramática, retórica y humana. Se ocupan de examinar en qué medida los nombres del lenguaje son o no son convencionales, y llegan a la conclusión muchos de ellos que los nombres son convenciones que hacen los hombres para poder entenderse. Entonces, aquí estamos viendo cómo consideran los filósofos al lenguaje. Tenemos también Aristóteles. Aristóteles introduce, además de la relación del lenguaje, como la realidad, el concepto mental o lógico. De esa manera, Aristóteles determina lo que es el lenguaje. Tenemos la filosofía del lenguaje. Alcanza su mayor desarrollo durante el siglo XX, llegando a considerarse el análisis del lenguaje como el objetivo principal de la filosofía. Entonces, estamos viendo cómo consideraban los filósofos al lenguaje. Heráclito y Parménides. ¿Qué nos dicen Heráclito y Parménides? Nos dicen que ellos consideran al lenguaje como un aspecto de la realidad, una realidad hablante, ¿no? Una realidad hablante de los filósofos presocráticos, del lenguaje del ser. Así determinan Heráclito y Parménides. ¿Qué nos dicen los sofistas? Los sofistas, en cambio, ellos se basan en la investigación del lenguaje, desde la perspectiva de lo que es la gramática, la retórica y la humanidad. Se ocupan ellos de examinar la medida del nombre del lenguaje, ¿no? Para llegar a una conclusión. De los nombres, dicen que los nombres son convenciones que hacen que los hombres para poder entenderse. Que los nombres son convenciones que hacen que los hombres para poder ellos entenderse. En cambio, nos dice Aristóteles, introduce la relación del lenguaje como la realidad de un concepto mental o lógico. Esta filosofía del lenguaje estamos viendo que alcanzó un auge, un gran desarrollo durante el siglo XX. Fue objeto principal de la filosofía. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Espero que hayan comprendido la clase y conmigo será hasta una siguiente oportunidad.